¿Cómo están? Un gran saludo a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de residentes de la Confederación Americana de Urología CAU 2024, que organizamos con la Oficina de Educación de la Sociedad Chilena de Urología, la Oficina de Residentes y Jóvenes Urólogos de la Confederación Americana de Urología y con el apoyo del Comité Ejecutivo de CAU, los grupos de trabajo e indudablemente todas las sociedades científicas que conforman nuestra CAU. Como ustedes saben, este es un curso que estamos eh, realizando este año 2024, es primera vez que hemos extendido este curso a CAU. Estamos muy contentos por eso, hemos tenido una gran convocatoria, hoy día tenemos más de 600 inscritos, 619 hoy día, lo que creo que es una gran convocatoria. Como saben, son 15 clases, todas online. La hora a veces nos acomoda a algunos, a veces no, pero cuando no se puede estar presencial, las clases quedan grabadas en la plataforma CAU, que como saben los residentes es una excelente plataforma, muy interactiva y muy fácil para poder seguir las clases que no pudieron ver. Como saben también, después de las 15 clases tenemos una prueba final que es muy importante porque además de poder optar ustedes a premios, también les van a dar créditos para postular a fellowship de nuestra Confederación Americana de Urología. Bueno, tenemos inscritos residentes de toda Iberoamérica y sin más, quiero presentar esta tercera clase que va a presentar el doctor Nahuel Paesano. El doctor Nahuel Paesano es el director de la Oficina de Residentes y Urólogos Jóvenes de la Confederación Americana de Urología. Y solo quiero pedirles para terminar, y antes de dar el pase, a los residentes de Chile que por favor no se olviden de colocar en el chat su nombre, su centro formador y su año de residencia, porque tenemos que llevar un registro de su asistencia. Sin más, los vuelvo a saludar, les doy nuevamente la bienvenida y le doy el pase al doctor Paesano para que continúe con la clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta charla, esta tercera clase, que nos va a dar la doctora Valentina Opazo Márquez, que es uróloga de la Universidad de Santiago de Chile, que tiene un máster en andrología y cirugía reconstructiva del área genital masculina por la Universidad de Salamanca y que es fellow y acaba de terminar su fellow de urología reconstructiva, trauma genitourinario, manejo urológico del paciente lesionado medular del Hospital del Trabajador también de Chile. Así que muchísimas gracias, doctora Valentina, por estar hoy con nosotros y adelante. Bien, muchas gracias por la bienvenida. Voy a compartir la pantalla. Bien, ¿me confirman si se ve todo bien? Se ve perfecto. Bien. Mi nombre es Valentino Paso y soy uróloga de Santiago de Chile y hoy día vamos a hablar sobre conceptos en reconstrucción de la uretra anterior. Vamos a hacer una breve introducción y vamos a pasar por todas las opciones quirúrgicas porque en realidad me interesa que entiendan el por qué se usan algunas técnicas en algunos casos y por qué usar otras técnicas. A mí me gusta el ciclismo. Esta es una foto de una carrera de hace 2 semanas en donde la que iba primero empezó a celebrar que iba a ganar la carrera y la que estaba segunda finalmente ganó. Entonces, cada vez que aparezca esta foto es porque es un concepto que es importante que tienen que poner atención, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, en cuanto a la anatomía, sabemos que la uretra es un conducto tubular que está constituido por una mucosa y una submucosa y no tiene capa muscular. La uretra anterior está compuesta por la uretra vulvar, la uretra peniana y la fosa, y acá viene el primer concepto importante, que es la diferencia entre estrechez y estenosis. La estrechez es todo lo que ocurre en la uretra que está rodeada de cuerpo esponjoso. Entonces, una estrechez siempre va a ser de uretra anterior, a diferencia de la estenosis, que es de uretra posterior. Entonces, por ejemplo, decir una estenosis de uretra peniana debiese ser en realidad una estrechez, porque la uretra peniana está rodeada de cuerpo esponjoso. Por otro lado, además es importante tener en consideración que la distribución del cuerpo esponjoso alrededor de la uretra va variando según el nivel.
Entonces, en la uretra vulvar, sobre todo proximal, tenemos un cuerpo esponjoso que es muy robusto por ventral y va disminuyendo en la uretra peniana y luego vuelve a aumentar a nivel de la fosa. En cuanto a la irrigación, es importante saber que la irrigación de la uretra viene de las arterias pudendas, tiene una irrigación anterógrada que viene de la uretra vulvar, y por otro lado tiene una irrigación que es retrógrada, que viene desde el glande a través de la arteria que viene a través de las arterias dorsales del pene, además de las arterias cavernosas, y además hay arterias circunflejas que van saliendo cada 1 centímetro. En cuanto a la etiología de la estrechez de uretra, clásicamente tenemos que considerar que 1/3 corresponden a etiología idiopática, o sea que no logramos identificar la causa, 1/3 iatrogénica, y luego se dividen entre inflamatorias y traumáticas, inflamatoria en un 15% y las traumáticas en un 19%. Al ver la distribución de la edad, pacientes más jóvenes habitualmente son de etiologías idiopáticas que en realidad son traumas que pasan desapercibidos, y después con la edad, a mediana edad, empieza a aparecer el líquen, y finalmente con el aumento de la edad también aparece la instrumentalización de las vías urinarias. Habitualmente la uretra vulvar es la que está más frecuentemente comprometida y luego la uretra peniana. En cuanto a la etiología inflamatoria, tenemos que saber que existen las glándulas parauretrales que son mucho más abundantes en la uretra vulvar y en una menor proporción en la fosa navicular. Entonces, en la etiología inflamatoria se producen abscesos de las glándulas parauretrales que van afectando el esponjoso y además producen fibrosis. Y por otro lado, al producirse la estrechez, se produce una micción a alta presión que va provocando una inflamación retrógrada de la estrechez. En cuanto a las etiologías iatrogénicas, tenemos que tener en consideración que habitualmente se producen en los puntos de mayor compresión, lo que lleva a una isquemia y a una estrechez, o en este caso una estenosis. Los puntos más frecuentes son el cuello vesical, la uretra membranosa, la unión penoescrotal y la fosa. Entonces, la etiología iatrogénica habitualmente es por compresión e isquemia secundaria. Brevemente, el estudio es a través de la uretrocistografía miccional y retrógrada. Nos permite conocer la localización de la estrechez, la longitud y la presencia del lumen uretral. Hay que recordar que tiene una fase que es retrógrada, que nos permite ver la uretra anterior en su longitud, y la fase miccional nos permite evaluar, por un lado, la uretra posterior, y nos permite identificar el gap en caso de que hayan zonas obliteradas. En la década de los 80 y del 90 se describieron distintos tipos de clasificaciones tratando un poco de predecir las características de la estrechez y la dificultad intraoperatoria, predecir qué herramientas voy a requerir, pero en realidad nunca se logró unificar y son súper difíciles de aplicar, por lo que habitualmente no utilizamos clasificaciones. En cuanto a la elección de la técnica quirúrgica, depende factores tanto de la estrechez como del paciente. En cuanto a los factores de la estrechez que ya vimos previamente, están la localización, la longitud y la presencia del lumen uretral, y además saber si es que hay la presencia de fibrosis es muy importante para determinar la técnica quirúrgica que vamos a utilizar. En cuanto a los factores del paciente, es súper importante tener en consideración la edad. En el examen físico es importante saber si es que está circuncidado o no, por ejemplo, si es que hay signos de líquen esclerotrófico. Es importante también conocer el IMC. También es importante saber si es que existen cirugías previas, 1, por la calidad de los tejidos, y 2, porque eventualmente van a comprometer la irrigación retrógrada de la uretra. También es importante conocer la etiología, porque habitualmente las etiologías traumáticas tienen mucho mayor espongiofibrosis que hay que resecar. Y además también es importante conocer las comorbilidades de los pacientes, ya que nos pueden hablar del grado de irrigación de la uretra. Y tenemos todas estas opciones que vamos a ir viendo más adelante. Otro concepto importante es el de reposo uretral. Para nosotros poder operar un paciente, la estrechez debe estar estable. ¿Qué significa esto? Que no debe estar con instrumentalización por aproximadamente 3 meses. Por ejemplo, si un paciente que necesita dilataciones frecuentes, nosotros no podemos operar al paciente mientras se esté dilatando. Lo que hay que hacer es poner una cistostomía suprapúbica que permite una resolución de la inflamación aguda, dejar un reposo uretral y luego reevaluar la estrechez.
Vamos a pasar a la primera parte, que es el manejo endoscópico. El manejo endoscópico, yo creo que todos lo conocemos, es mínimamente invasivo. Dentro de las principales ventajas que tenemos es que es ambulatorio, tiene una baja tasa de complicaciones, es rápido y habitualmente los resultados son inmediatos. Dentro del manejo endoscópico o mínimamente invasivo está la dilatación uretral o la uretrotomía interna, que se puede hacer con cuchillo frío o con láser. La uretrotomía interna primero fue descrito con el instrumental de Otis, que era un instrumental ciego, y la que conocemos hoy en día es la de Sachs. En cuanto a la dilatación uretral, tenemos que saber que es paliativo, no es curativo, ¿ya? El objetivo de esto es estirar la cicatriz sin producir un nuevo trauma, porque si hacemos una dilatación forzosa hasta un sangrado, lo que vamos a lograr es que se rompa la estrechez, que se produzca cicatrización y con ello mayor espongiofibrosis. En este sentido, en realidad, lo mejor que hay que hacer es que sea lo menos traumático posible, de forma progresiva y hasta 20 a 24 French, ¿ya? Y tenemos distintas alternativas o instrumentales para realizar la dilatación. En cuanto a la uretrotomía interna, que como dije previamente, es la técnica que está escrita por Sachs en el año 1971, dentro de los tips, lo importante es siempre utilizar guía para no perder el lumen. Y habitualmente lo que está escrito originalmente es realizar un corte a las 12 para evitar la vascularización que viene a las 3 y a las 9. Y ahí lo que hay que hacer es repetir la incisión hasta atravesar por completo el defecto de la estrechez. Y como dije previamente, habitualmente las complicaciones son bajas. En cuanto a los resultados, por un lado tenemos que saber que la uretrotomía interna y la dilatación en realidad tienen resultados que son similares. La uretrotomía interna tiene un éxito entre un 60 y un 90%, pero en realidad también depende de la duración del seguimiento. Hay que tener en consideración que las recurrencias habitualmente ocurren durante el primer año y habitualmente son durante los primeros 6 meses. ¿Y en qué pacientes yo voy a realizar una uretrotomía interna? En aquellos pacientes que tienen una estrechez única de uretra vulvar, corta, menor a 2 centímetros, que no tenga espongiofibrosis, o sea, que no sea de etiología traumática y que no tenga tratamientos previos. Otros conceptos importantes de la uretrotomía interna es que no hay que utilizarlo en la uretra peniana porque tiene muy poco cuerpo esponjoso que lo pueda soportar y no hay que repetir los procedimientos. ¿Por qué no hay que repetir la uretrotomía interna? Porque ya desde la década de los 80 es que sabemos que en realidad realizar una uretrotomía interna por segunda vez ya el éxito baja a un 40% y realizar un tercer procedimiento en realidad no tiene mucho sentido porque el éxito es prácticamente de un 0%. Algunas series describen hasta un 20% de éxito. Entonces, un procedimiento bien indicado puede tener una tasa de éxito entre un 60 y un 90% y eso va bajando progresivamente según la cantidad de uretrotomías que realizamos. Dos palabras sobre el balón medicado, que ahora ha estado tomando mucha fama. Lo que hace el balón medicado es que tiene dos principios. Por un lado, uno realiza primero una dilatación o una uretrotomía interna, que es lo que nos permite, que lo que provoca es una apertura del lumen y microfisuras del urotelio, y luego se pone el balón medicado, que habitualmente es con paclitaxel, que lo que hace es que permanece en la fase de la inflamación, proliferación y remodelación, disminuyendo la fibrosis, ¿ya? El gran estudio que está publicado es el ROBUST, que ahora ya está en fase 3, que es un estudio que está randomizado y prospectivo, y lo que sí hay que tener en consideración que en lo que está estudiado es en aquellos pacientes que tienen una estrechez recidivada. En el fondo, este estudio tiene el promedio de procedimientos que tienen los pacientes son de 3.6 procedimientos. O sea, ya sabemos que el éxito de un cuarto procedimiento en el fondo va a ser muy, muy bajo. Y lo otro importante que hay que saber es que el seguimiento es a los 6 meses. Y en realidad tiene súper buenos números si uno se fija, considerando que en el fondo es versus un cuarto procedimiento, y acá el éxito es de un 75% versus un 27%. Entonces acá lo importante también, como les decía, es que lo que está estudiado es en estrecheces de uretra vulvar menores a 3 centímetros que ya tienen múltiples procedimientos. Este es el setting de paciente en el que está indicado el balón medicado. Bien, vamos a pasar a las técnicas anastomóticas. La técnica anastomótica en realidad es la uretroplastía término terminal, que es la que conocemos todos. Esta está indicada cuando hay una obliteración, es decir, cuando no hay lumen. También está indicada en los casos de etiología traumática, ya que nos permite resecar la fibrosis. Y está indicado en los casos de una estrechez de uretra vulvar de hasta 2 centímetros. Pero eventualmente uno pudiese realizar
técnica anastomótica en estrecheces que sean un poquitito más largas. Tiene un rol limitado en la uretra peniana, ya que tienen que pensar que la uretra peniana en toda su longitud está pegado a los cuerpos cavernosos, entonces al liberar y al resecar, sí o sí va a producir una curvatura ventral del pene, ¿ya? Por eso no lo usamos en la uretra peniana. Y el objetivo es realizar una anastomosis libre de tensión. A grandes rasgos, la técnica quirúrgica es a través de un abordaje perineal hasta llegar a la uretra vulvar. Ahí se reseca toda la fibrosis y la zona de estrechez. Se realiza una movilización de ambos cabos distal y proximal. Entonces acá hay que tener en consideración que uno saca el segmento estrecho y además se realiza una liberación de ambos extremos y una espatulación de ambos segmentos sanos de 1 centímetro a cada lado, ¿ya? Entonces, de todas maneras, es un segmento mayor al que está comprometido. Y luego se realiza una anastomosis mucosa-mucosa con suturas reabsorbibles. Eventualmente, si es que llega con tensión, uno puede realizar otras suturas como por ejemplo la apertura del septum. Los resultados de una uretroplastía término-terminal habitualmente se reportan éxitos de alrededor de un 90%. Sí es importante el tiempo de seguimiento porque pueden aparecer recidivas tardías. Las complicaciones también son bajas, que están entre un 6 y un 10%, y habitualmente son infección o hematoma. Las fallas habitualmente se producen o porque realicé una anastomosis con tensión o porque realicé una resección incompleta de la fibrosis. Entonces siempre es importante tener en consideración una anastomosis libre de tensión y sin espongiofibrosis. También existe la técnica no transectante que fue descrita el año 2007 por el Dr. Jordan con el objetivo de disminuir la morbilidad preservando la irrigación. Entonces acá lo que se hace es un abordaje de la uretra vulvar solamente desde dorsal sin transectar el bulbo, ¿ya? Y eso permite preservar la irrigación y con eso mejorar los resultados, ¿ya? Él tuvo una tasa de éxito de hasta un 99% al año y medio de seguimiento con una tasa baja de complicaciones. Sí hay que tener en consideración que la técnica no transectante no está indicada en etiología traumática o espongiofibrosis porque, como dije previamente, siempre que hay espongiofibrosis hay que sacarla porque si no la estrechez va a recidivar. Y a través de la técnica no transectante también se describieron distintas técnicas siguiendo el mismo principio, ¿ya? En caso de estrecheces muy cortas, eventualmente a través del abordaje dorsal uno puede realizar una plastía tipo Heineken-Mikulits en caso de estrecheces que sean anulares. Si la estrechez es un poco más larga, uno puede sacar la zona que está estrecha y realizar una plastía de la mucosa o una anastomosis mucosa-mucosa. Y en caso que ya sea muy larga la estrechez, uno puede realizar una uretroplastía término-terminal aumentada con un injerto de mucosa oral, siempre preservando el bulbo. Esto en cuanto a la anastomosis término-terminal, que como dije previamente es aproximadamente hasta los 2 centímetros en la uretra vulvar. Cuando ya hay estrecheces más largas o en otras zonas, ahí uno pasa a las técnicas de ampliación. La primera técnica de ampliación, que yo creo que también es la que todos conocemos, es la técnica con uso de injertos. Y acá también es súper importante saber cuál es la diferencia entre un injerto y un colgajo. El injerto es donde yo transfiero tejido sin su vascularización propia y este tejido desarrolla un proceso de neovascularización en su lecho receptor. Lo que habitualmente usamos en urología son injertos de mucosa oral, ya que tenemos que tener en consideración que proviene de un ambiente séptico y húmedo, no tiene pelos, el epitelio es rico en elastina y además está ampliamente disponible con una baja tasa de complicaciones. Y el colgajo es la transferencia de tejido preservando su propia vascularización. El uso de injertos fue descrito por primera vez el año 93 y luego el año 96 con las técnicas que conocemos hoy en día. En cuanto al injerto de mucosa oral, podemos sacar injerto ya sea de la mejilla, de ambas mejillas, de la lengua o del labio inferior. Podemos ponerlos en distintas ubicaciones, como lo vamos a ver ahora, y se puede utilizar en toda la uretra anterior. El primer injerto que fue descrito fue el injerto ventral, en donde uno realiza una ureterotomía ventral y pone el injerto. La gran ventaja de esto es que tiene una movilización uretral que en realidad es súper limitada, lo cual permite preservar las arterias perforantes y mejorar la irrigación. Otra gran ventaja es que tiene un tiempo operatorio que es menor y es una técnica que es bastante sencilla porque no requiere mayor movilización uretral.
Sí hay que tener en consideración que el injerto ventral solamente se puede utilizar en los casos de que exista un bulbo muy robusto que le permita actuar como un buen lecho, y eso habitualmente es en uretra vulvar media o proximal y habitualmente solo en pacientes jóvenes. El otro tipo de injerto que uno puede utilizar es a través de la técnica de Barbagli o el injerto dorsal. Ahí lo que uno hace es que libera la uretra y realiza una rotación en 180 grados, realiza una uretrotomía por dorsal y el injerto se pone en el lecho de los cuerpos cavernosos, ¿ya? Acá, como vemos, en la técnica del injerto dorsal de Barbagli, como dije previamente, el injerto va en los cuerpos cavernosos, pero se realiza una movilización completa de la uretra, ¿ya? Esta técnica sí se puede utilizar en uretra peniana. Otra técnica de injerto dorsal es la técnica de Asopa, que esta fue descrita el año 2001, y acá lo que uno hace es una uretrotomía ventral. A través de la uretrotomía ventral uno realiza una uretrotomía por dorsal y pone el injerto por dorsal. Entonces hay que realizar una sutura del injerto por dorsal y luego hay que realizar otra sutura de la uretrotomía que realizamos por ventral. Acá, como dije previamente, se realiza una uretrotomía ventral sin una movilización circunferencial y por lo tanto permite preservar las arterias circunflejas y perforantes. Y finalmente tenemos el injerto dorsolateral o la técnica de Kulkarni, en donde se realiza una movilización unilateral, no se realiza una movilización circunferencial y eso permite preservar las estructuras vasculares laterales, ¿ya? Entonces se realiza una rotación parcial y el injerto se pone dorsolateral, preservando la irrigación de solo un lado. Entonces, ya habiendo dicho qué tipos de injerto hay, tenemos que volver a esta imagen. Entonces, en la uretra vulvar podemos utilizar injertos que ya sean ventrales o dorsales, pero como dije previamente, en la uretra peniana, al tener un cuerpo esponjoso que no es tan robusto, habitualmente los injertos se ponen solamente por dorsal y habitualmente con técnica de Barbagli o de Kulkarni, ¿ya? Para ahorrarse la uretrotomía que implica la técnica de Asopa. Además, tenemos que saber que existen algunos reportes sobre la preservación muscular y nerviosa, porque uno al realizar una uretroplastía abre el músculo bulboesponjoso. Entonces están descritas algunas técnicas que se realiza una retracción en lugar de abrirlo, y eso permite la preservación tanto del músculo como de su inervación perineal, minimizando su morbilidad principalmente en cuanto al goteo postterminal y a la disfunción eyaculatoria. Vamos a pasar a la técnica con uso de colgajos. Sus indicaciones principales es cuando hay una mucosa oral insuficiente, ya sea porque hay una estrechez muy larga o porque ya el paciente tiene otras cirugías donde ya sacamos injertos, o cuando hay un lecho receptor de mala calidad que hace que el utilizar un injerto no sea tan buena idea porque eventualmente no va a tener una vascularización adecuada. Principalmente se utiliza piel de pene o prepucio. Antes se utilizaba piel de escroto, pero hay un problema porque la piel del escroto tiene pelos y eso eventualmente causa litiasis. Hay que saber que tiene una tasa de éxito similar al uso de injertos. Y en cuanto a la circuncisión, por un lado, en pacientes que están circuncidados podemos usar colgajos de piel de pene, y si es que el paciente no está circuncidado, hay que tener en consideración de que siempre hay que circuncidarlo por el riesgo de isquemia. Lo más frecuente es utilizar la piel de pene que tiene un pedículo de dartos, porque la piel de pene no tiene pelos, nos permite dar una longitud adecuada al colgajo, habitualmente tiene un buen resultado cosmético y habitualmente se ubican en posición ventral, lo cual tiene más riesgo de tener saculación. La desventaja de los colgajos es que habitualmente es mucho más demoroso, requiere más entrenamiento y experiencia. La piel es menos adecuada por utilizarla en ambientes húmedos en relación a un injerto de mucosa oral y hay algunos riesgos o complicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, como dije previamente, los colgajos de piel de pene tienen su vascularización a través del pedículo de dartos. Un concepto súper importante que hay que tener en consideración, que aquellos pacientes que tienen líquido esclerotrófico no se debe utilizar colgajo. También hay que tener en consideración o utilizar un colgajo con precaución en aquellos pacientes que tienen cirugías previas o que tienen factores de riesgo cardiovasculares porque la irrigación del colgajo se pudiese ver comprometida, ¿ya? Acá voy a mencionar brevemente los principales colgajos solamente para que los conozcan, no se los tienen que saber. El primer colgajo es el colgajo de Makanich, que es un colgajo de piel de pene circular que tiene un pedículo dorsal.
El colgajo Dorandi es un colgajo que es longitudinal, que tiene el pedículo lateral y su ubicación es por ventral. Tenemos el colgajo de Turner-Warwick, que es un colgajo similar al anterior, pero que tiene un pedículo por ventral por ambos lados. Y finalmente, este que es de los más conocidos, que es el colgajo de Jordan, que es un colgajo faciocutáneo ventral en isla transverso que habitualmente se usa en fosa. ¿Ya? Este estudio fue el que nació el tema de no utilizar el colgajo con pacientes con líquen escleroso, ya que en este estudio, en aquellos pacientes que se utilizó colgajo tuvieron un éxito de 100%, pero en aquellos pacientes que tenían líquen y que se utilizó colgajo tenían un éxito de solamente un 50%. En cuanto a los resultados de las técnicas que vimos ahora, tenemos que saber que en las series en realidad los resultados de utilizar injertos o colgajos habitualmente son similares, pero también tenemos que tener en consideración que es difícil comparar técnicas que son tan distintas, ¿ya? Y habitualmente rondan un 85%. Por otro lado, en los injertos también tienen un éxito similar, ya sea si utilizamos injerto ventral, dorsal o dorsolateral, ¿ya? Y en cuanto a las recidivas, tenemos que tener en consideración que habitualmente se producen en los extremos del injerto, en el extremo proximal o en el extremo distal. Los números que vimos ahora de éxito de 85% son globalmente, pero tenemos que tener en consideración que hay algunos casos que son mucho más complejos que el éxito va a disminuir. Los casos complejos son los pacientes que tienen líquen, que tienen hipospadias que habitualmente además están operados, que tienen el antecedente de radioterapia o de cirugías previas, porque todos estos comprometen la irrigación anterógrada y retrógrada. Los casos complejos también son los de la uretra peniana, porque sabemos que ya sabemos que no podemos utilizar uretrotomía interna ni técnicas terminoterminales. Los casos complejos también son estrecheces que son muy largas o que están asociados a fístulas o en pacientes que tienen un pene sumido. Ahora vamos a ver otras técnicas que existen, que no son las más habituales. Tenemos la uretroplastía término-terminal ampliada. ¿Qué significa esto? Que es una uretroplastía anastomótica, pero que además yo le pongo un injerto. ¿Cuándo está descrito esto? Cuando tenemos una estrechez de uretra vulvar que es muy larga para realizar una uretroplastía término-terminal, y ahí nos damos cuenta que, que al realizar la anastomosis hay tensión. ¿Ya? Ahí le podemos poner un injerto, habitualmente el injerto se pone por dorsal, y se realiza una reaproximación o una anastomosis por ventral. Las tasas de éxito de esta técnica están descritas en aproximadamente un 93%. En esta técnica no es solamente usar el injerto, la gracia es que nos permite además realizar la uretroplastía término-terminal sacando toda la fibrosis presente. También, esto es mucho menos utilizado, existe el injerto de mucosa oral combinado por ventral y por dorsal. Esta fue descrita el año 2008, y en aquellos pacientes que tienen una estrechez crítica de uretra vulvar que no permite el cierre. ¿Ya? Esto permite el aumento bilateral, evitando la transección y preservando la placa uretral, y por otro lado mantiene la vascularización. Y el éxito descrito de esta técnica es de un 88%. Otra opción es realizar un injerto dorsal junto con un colgajo ventral, ¿ya? Pero esto también es poco frecuente. Vamos a pasar a la cirugía por etapas, que se define como la reparación planificada en más de una cirugía. Está indicada principalmente en los casos de cirugía de hipospadia fallida, en pacientes que tienen uretroplastías previas o que tienen una estrechez extensa asociada a líquen, o también en aquellos pacientes que tienen una estrechez compleja de la uretra peniana. En realidad, los principales casos en que uno piensa en realizar una cirugía por etapas es cuando no hay un lumen presente y está comprometida la uretra peniana. En la primera etapa, uno realiza una incisión y una movilización de la uretra según la parte que esté comprometida. Uno reseca la placa uretral que está enferma realizando una ureterotomía amplia y pone un injerto de mucosa oral en toda la zona de aproximadamente 3 centímetros de ancho, y estos bordes se van suturando para aproximar el injerto al borde de la piel. Se realiza un capitonaje y después queda con esta curación, con una inmovilización por 5 días, porque es muy importante que en este tiempo el injerto desarrolle su proceso de neovascularización, ¿ya?
Luego, es importante tener controles frecuentes y que el paciente mantenga con hidratación para evitar que el injerto se retraiga. Hay que tener en consideración que de todas maneras el injerto se puede perder o retraer y el paciente igual va a necesitar una cirugía de revisión antes de llegar a la segunda etapa. La segunda etapa habitualmente se realiza entre los 6 a 9 meses para lograr una adecuada vascularización del injerto que pusimos. Acá lo que se hace es que se marca la placa de la neuretra, luego se realiza una incisión entre el plano de la piel y la fascia de Buck, y luego se eleva y se tubulariza. En cuanto a la uretrostomía perineal, se define como la derivación de la uretra hacia el periné, y hay dos alternativas, pueden ser transitorias o definitivas. Existen múltiples variaciones y técnicas quirúrgicas, y las principales ventajas es que tiene un tiempo operatorio que es mucho menor, al igual que tiene una rápida recuperación, tiene menor tiempo de sonda y unas complicaciones que también son menores a una uretroplastía. Las indicaciones de la uretrostomía transitoria en caso de que yo esté realizando una reconstrucción por etapas, o de un paciente que tenga una estrechez uretral y yo le tenga que realizar una RTU por un cáncer de vejiga, por ejemplo, o pacientes que tengan prótesis de pene y también necesiten una RTU y no alcanza a llegar con el instrumental, también podemos hacer una uretrostomía transitoria. Y en cuanto a las indicaciones de una uretrostomía definitiva, es cuando la reconstrucción no es factible, ya sea porque la estrechez es muy compleja o muy extensa, porque tiene cirugías previas fallidas, o en caso de que vayamos a hacer una penectomía o tenga una amputación por trauma. También eventualmente podemos considerarlo en aquellos pacientes que tienen muchas comorbilidades, ya que es una solución que es más rápida. Esta es la técnica que utilizamos hoy en día, que es una uretrostomía definitiva con la técnica de Barbagli, que tiene una incisión en U invertida, y acá tenemos como referencia los isquiones, y además tiene una incisión vertical de 4 centímetros extra que se va hacia el escroto. Lo que uno realiza es una uretrotomía en la uretra vulvar amplia, luego se realiza una sutura corrida del cuerpo esponjoso como hemostasia, y luego se realiza la parte de la piel con el colgajo de la parte de abajo. Y este es el resultado final de una uretrostomía perineal. Entonces este es el colgajo y acá hay una uretrotomía ventral amplia. Como dije previamente, la uretrostomía perineal definitiva, al planificarla, la incisión es distinta al de una uretroplastía. Entonces eventualmente, si es que yo entro a operar un paciente con el plan de realizarle una uretroplastía y le realicé una incisión media, uno puede realizar colgajos en 7 y transformarlo en una uretrostomía perineal. También existe la uretrostomía perineal aumentada, que es donde yo le agrego un injerto de mucosa oral y está indicado en aquellos pacientes que tienen una estrechez continua entre la uretra vulvar y uretra membranosa, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de radioterapia o que tienen líquen, porque eventualmente estos pacientes hay más riesgo de que recidive la estrechez. Y los resultados de una uretrostomía perineal en realidad son bastante altos, tienen éxito de hasta un 95%, la tasa de satisfacción es súper alta, y está descrita que hasta un 73% de los pacientes que yo les realizo una uretrostomía perineal transitoria por una reconstrucción de la etapa, en etapas prefieren quedarse solamente con la uretrostomía perineal. Las complicaciones habitualmente son poco frecuentes y están relacionadas con el sangrado, porque yo dejé una parte del cuerpo esponjoso abierta, puede producirse alguna infección, y existe el riesgo de reestenosis de todas maneras, que habitualmente es en la zona cutánea. Entonces vamos a hablar finalmente de las complicaciones generales de las uretroplastías. Las complicaciones dependen de la localización, de la longitud, de la técnica quirúrgica que yo utilicé, del tipo o la posición del injerto que yo puse, además de la experiencia del cirujano y la selección de los pacientes. Lo que más nos interesa es el tema de la recurrencia. Habitualmente se define por cistoscopía y por la reaparición de uropatía obstructiva baja. Está descrita en un promedio en un 15% de los casos. Habitualmente son pacientes que tienen estrecheces que son muy largas, que tienen antecedentes de cirugías previas o que tienen antecedentes que sean sugerentes de una alteración de la irrigación. Si es que la recurrencia es un anillo fibroso pequeño, uno eventualmente podría realizar una uretrotomía de salvataje, pero si es que es una recidiva que es muy larga, hay que rehacer la uretroplastía o eventualmente hacer una uretrostomía perineal. Otra complicación importante es el goteo terminal, que en realidad más que una complicación es un efecto de la cirugía y habitualmente por lo mismo está subdiagnosticado. El goteo terminal habitualmente es por la saculación uretral,
Es más frecuente en los injertos que sean ventrales, por eso tiene que ver con la técnica quirúrgica. El manejo habitual es la compresión uretral luego de orinar y solamente está indicado en aquellos pacientes que tienen una estrechez asociada o que tienen una saculación muy grande y presentan infecciones de orina o tienen un divertículo muy grande. Además, otra complicación o efecto de la cirugía es la disfunción eyaculatoria, que eso eventualmente también va a pasar. Otra gran complicación y súper temida es la fístula. La fístula en realidad en la uretra vulvar es súper poco frecuente por el cuerpo esponjoso que tiene de soporte, pero sí es mucho más frecuente en la uretra peniana. Está descrito en hasta un 20% de los colgajos y en hasta un 10% de los injertos de mucosa oral. Por eso habitualmente uno trata de poner un injerto dorsal y además evitar la uretrotomía ventral en la uretra peniana, ¿ya? Es mucho más frecuente en los casos que yo pongo el injerto o el colgajo en ubicación ventral o en aquellos pacientes que tienen alguna infección de la herida operatoria. Habitualmente uno espera entre 6 a 12 meses a la resolución espontánea si es que es pequeña, y lo importante en caso de una aparición tardía de una fístula es siempre buscar una recurrencia de la estrechez, ¿ya? Otra complicación en relación a los colgajos de piel de pene es que eventualmente pueden aparecer necrosis, que eso se trata con paciencia y el cierre por segunda intención. Otra de las complicaciones es la disfunción eréctil. Tiene que ver con la localización y la longitud de la estrechez, con la técnica utilizada y con las características del paciente. Es importante tener en consideración el tiempo de evolución, ya que eventualmente va disminuyendo y a los 6 meses ya es menor al 1%. Otra complicación que podemos tener es la curvatura de pene al realizar alguna uretroplastía en el pene, y además puede aparecer acortamiento de pene en aquellos casos en que yo realizo una uretroplastía término-terminal. En cuanto a los tips o consideraciones finales, siempre hay que utilizar guía para no perder el lumen. Hay que tratar de disminuir el uso de energía monopolar para disminuir el riesgo de daño por calor. En caso de tener un injerto muy pequeño, eventualmente yo puedo fenestrarlo, pero si queda corto, uno siempre puede utilizar 2. En caso de los colgajos, es súper importante movilizar el pedículo de Dartos muy proximal para evitar tensión o rotación del pene. Hay que tratar de no utilizar el labio inferior porque eventualmente puede tener mayor defecto cosmético. En ese caso es mejor utilizar ambas mejillas y si no la lengua. Y hay que tratar de mantener el tiempo de litotomía menor a 5 horas para disminuir el riesgo de complicaciones, ya sea neuropraxia u otro. A modo de conclusión, pasamos por un amplio arsenal terapéutico de las opciones que tenemos en la uretra anterior. Es importante realizar una correcta selección teniendo en consideración factores tanto del paciente como de la estrechez. Los resultados de las técnicas en mano experimentada son similares y siempre hay que tratar de preservar la estructura y tener una transección mínima para optimizar los resultados de la técnica. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias a usted por la excelente charla y queremos destacarlo porque ha sido una charla súper esquemática, se la notó muy explicativa en todo lo que nos fue comentando y realmente se lo agradecemos porque fue una charla estupenda, estupenda. Muchísimas gracias Me realmente. alegro. Y también agradecerle a mis compañeros de la oficina de residentes conectados y una compañera de la oficina, que es Yeraniri Castillo, que es una uróloga joven de República Dominicana, va a ser quien va a moderar las preguntas que tenemos en el chat. Pero antes quiero presentar a alguien que no necesita presentación realmente y agradecerle de todo corazón. Para nosotros es un honor en la oficina de residentes de la CAU y para mi compañero, mi codirector Luis Ebel, tenerlo aquí, doctor Reinaldo Gómez, que es un urólogo reconocidísimo a nivel internacional con respecto a lo que es el tratamiento reconstructivo de uretra. Es presidente de la Sociedad Chilena de Urología y la Sociedad Internacional de Urología, así que para nosotros es un honor tenerlo aquí, así que muchísimas gracias, doctor, por estar presente. No, para mí es un tremendo agrado. Felicito a la CAO por esta iniciativa. Hay 100 participantes. Estoy absolutamente abrumado y es un éxito tremendo. Así que fantástico programa que coordinan ustedes. Bueno, muy brevemente respecto a la estrechez uretral, la verdad es que me llena de orgullo la presentación que ha hecho la doctora Opaso.
que un poco una de nuestras cachorras, ¿no es cierto?, se está entrenando con nosotros, y, en fin, ya luego formará parte del contingente de gente que trabaja por la urología reconstructiva. Yo daría solamente dos consejos muy generales. Si bien, como ustedes ven, el campo de la estrechez uretral es enorme, tremendo, es muy difícil condensarlo. Hay un tema muy importante que es tener presente que la estrechez uretral son muchas enfermedades en un mismo órgano. ¿Ya? Las estrecheces de los distintos segmentos de la uretra son diferentes y las estrecheces de distintas etiologías son diferentes. Ya yo digo que es como hablar de hepatitis. Ya uno no compararía una hepatitis A con una hepatitis por drogas o por una hepatitis B. Aquí pasa lo mismo. Las estrecheces de la uretra membranosa y de la uretra posterior son totalmente distintas que las de la uretra peniana. Entonces, por eso es muy importante tener los principios claros de las diferencias anatómicas y de los conceptos de las características específicas de cada una de las etiologías. Y la doctora Opaso las pudo señalar bastante bien. Yo diría que eso es la clave, porque cuando uno se olvida de eso, es que vienen las fallas. Así que, bueno, felicitarlos a todos ustedes también por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Bien, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, doctora Geraldini. gracias por sus palabras, doctor, y a todos los participantes por estar aquí presentes. Tenemos algunas preguntas en el chat y vamos a aprovechar para saber sus respuestas. La primera pregunta dice que ¿cuánto es el tiempo recomendado de seguimiento para las anastomosis términos terminales y si se usa de algún examen de rutina de forma periódica o solo ante el deterioro clínico? Doc, ¿contesta usted o contesto yo? Tú contestas, tú eres la experta. Habitualmente el seguimiento lo hacemos con uroflujometría, ¿ya? Las recurrencias de las técnicas término-terminales habitualmente ocurren dentro de los primeros 5 años y en realidad estos son pacientes que de todas maneras están siempre en control, ¿ya? Pero sí hay que tener en consideración que son seguimientos a largo plazo. Bien, doctor Reinaldo, ¿le gustaría agregar alguna otra información? Sí, efectivamente, en realidad las anastomosis término-terminales son las que pueden tener posibilidad de evolucionar mejor. Y si generar una término-terminal que no recidiva en 3 años, generalmente va a mantenerse como tal. Así que el seguimiento es clínico, por supuesto. El uso de cuestionarios como el IPCS puede ser útil para evitar estudios invasivos y la uroflujometría. Muy bien, seguimos con la próxima pregunta. Nos preguntan, durante la primera uretrotomía interna, ¿es mejor utilizar corte frío o láser o es preferible utilizar el láser después de una uretrotomía previa de corte frío fallida? Los estudios muestran que en realidad los resultados son súper similares, depende de la técnica que cada uno maneje o prefiera. No hay Bien, alguno que sea superior. seguimos Pero con la pregunta. obviamente el uso de Perdón. láser puede ser más costoso, en ese caso te va a costar una fibra láser. Si son fibras reutilizables, también es planteable, pero de lo contrario no parece justificado el costo adicional de una fibra láser, porque como dice la doctora Paso, los resultados comparativos en buenos estudios a largo plazo son exactamente iguales. El láser no agrega eficacia. Perfecto. Hay una próxima pregunta, pregunta Juan Umaña, quien dice que no le quedó claro cuál es la indicación del balón medicado y cómo aplicarlo. Bueno, hoy en día, como mostré, el gran estudio en que está comprobado el uso del balón medicado es en aquellos pacientes que tienen una estrechez de uretra vulvar, que tienen múltiples procedimientos endoscópicos que han recidivado, ¿ya? Y ahí lo que uno hace es que primero pone un balón o una uretrotomía interna para dilatar y en un segundo tiempo se pone el balón medicado para poner el paclitaxel, que es el fármaco en la zona de estrechez que ya está abierta. Ahora, hoy en día, y lo que estamos viendo es que de todas maneras la indicación de la técnica se ha ido ampliando, ¿ya? Y algo que está en realidad en evolución. Doctor, ¿usted qué opina del balón medicado? Bueno, que nosotros tampoco sabemos cuáles son las indicaciones. Ya el valor medicado ha irrumpido, ¿no es cierto?, en la terapéutica, porque es mínimamente invasivo, es más sencillo y en realidad
prometería ampliar la eficacia de la uretrotomía interna, ¿ok? Que es el caballito de batalla que maneja, ¿no es cierto?, el 90% de todos los urólogos en el mundo. Que sabemos que es un procedimiento limitado. Entonces, si nosotros podemos mejorar los resultados de la uretrotomía interna con el balón de paclitaxel, sin duda que va a ser un impacto tremendo, ¿ya? Pero saber exactamente cuál es su rol en cada una de estos distintos escenarios de estrecheces o estenosis de la uretra está por verse. Muy bien, interesantes preguntas y excelentes respuestas. Quiero saber si tenemos tiempo para más preguntas. Se están animando los residentes y veo unas cuantas preguntas adicionales. ¿Qué dice Nahuel? Sí. Algunas preguntas más podemos hacer. Sí, claro. Perfecto. Voy a unificar una pregunta que habla sobre el tiempo de sonda postquirúrgico dependiendo del procedimiento, más o menos su respuesta global. En la uretroplastía, ya sea con injerto o término terminales, habitualmente dejamos la sonda por 21 días y se realiza una pericateterografía de control para ver que no haya extravasación. Si es que no hay extravasación, se puede retirar la sonda, y si es que no, se deja la sonda por una semana más y se realiza un nuevo control. Ahora hay personas que no realizan una pericateterografía de control y se aseguran y dejan la sonda por 28 días. Perfecto. Yo voy a aprovechar esto de Le hacer sumo a esto. ¿Puedo hacer una observación un poco provocativa? Claro que sí. Claro, lo que pasa es que hay estudios para Sí, determinar disculpe, doctor, claro. cuánto tiempo se demora en cicatrizar una uretroplastía, ¿no es cierto? Y se ha visto que 3 semanas es un periodo promedio, ¿ya? Hay autores que han intentado sacar la sonda un poco más precozmente, a las 2 semanas, incluso a los 10 días, pero la incidencia de extravasación aumenta, entonces eso es un factor de riesgo que más vale la pena evitar, conservando un poco la sonda unos días más. Hay otros autores que no hacen estudios radiológicos de control como la pericateterografía que describió el doctor Opaso, y entonces sencillamente dejan la sonda por 4 semanas y la retiran y no hacen estudio, ¿ya? Como ustedes ven, es bien amplio. Entonces, se ha visto que probablemente alrededor de las 3 semanas la gran mayoría de los pacientes va a estar cicatrizados y por lo tanto ese es el periodo que nosotros seguimos. Ahora, esto me da a mí un punto de reflexión, porque si uno lo piensa, la anastomosis vesicouretral después de una prostatectomía radical es una uretroplastía. Por lo tanto, a mí no me cabe el afán que tienen algunos colegas oncólogos de retirar precozmente la sonda en pacientes sometidos a prostatectomía radical. Y hay algunos que la retiran a los 10 días, en fin, en fin. Y yo creo que de pronto la falla de la anastomosis vesicouretral después de una prostatectomía radical es una de las complicaciones más serias y complejas de la prostatectomía radical. Entonces, tenemos que tener presente que esa anastomosis es una uretroplastía y quizá amerita mantener la sonda un poco más en forma rutinaria, o al menos hacer un control radiológico antes de retirar la sonda para asegurarse que no hay extravasación. Perfecto. Me gustaría agregar personalmente una pregunta sobre el tipo de material de esa sonda, si hay alguna diferencia entre la utilización de una sonda de látex o una sonda de 100% silicón, pero el tema de recursos económicos, por ejemplo. Bueno, es que hay un tema que es importante, que es el valor, ¿ya? Y efectivamente la de látex es mucho más económica que la siliconada, pero nosotros siempre preferimos siliconada porque causa menores reacciones. Siempre utilizamos siliconada, nunca de látex. Perfecto. Está absolutamente Tenemos demostrado una... que la sonda de látex es dañina para la uretra. No debe usarse. No debe usarse. El costo adicional es de pocos dólares y una recidiva vale muchos miles de dólares. Por lo Claro. tanto, la verdad es que no tiene sentido hacer cirugía uretral con sondas que no sean de silicona. Perfecto. Hay una próxima pregunta y es, ¿qué opinan sobre el uso de la mitomicina en las uretrotomías internas? Si tiene alguna utilidad. Bueno, hay múltiples sustancias coadyuvantes que uno eventualmente podría poner en la uretrotomía interna. El gran problema de esto es que la evidencia no es muy robusta y los resultados son súper contradictorios. Lo que sí muestra es que en realidad lo que hace es que no es que disminuya el riesgo de la recidiva, sino que eventualmente hace que se demore un poquitito más en evitar la recidiva.
El problema de de la mitomicina C en realidad son los efectos adversos, que hay descritos efectos adversos graves, y ahí es más, se hace un poco más cuesta arriba utilizar algo que tiene efectos adversos graves y que no tiene una evidencia tan robusta. Entonces, en ese caso, lo que eventualmente nosotros usamos es la triamcinolona, que es un corticoide y que no tiene mayores efectos adversos, no es cara y mal no le va a hacer. Sí, efectivamente, hay pocos estudios. Hay un estudio retrospectivo del grupo de la clínica Lehi, tiempo atrás, de la doctora Jill Buckley, que sugirió que la mitomicina funcionaba y efectivamente, aparentemente mejora los resultados de la ureterotomía interna. Sin embargo, no había mucha claridad y con tiempo después el estudio del grupo Turner hizo un estudio prospectivo en el cual demuestran que sí mejoran los resultados de la ureterotomía interna, pero se acompaña hasta un 10% de complicaciones y efectos adversos gravísimos, como dice la doctora, que incluyen osteomielitis del pubis o fístula recturetral. Nosotros tuvimos que tratar un paciente tratado con mitomicina con una fístula recturetral, de manera que para nosotros está contraindicada, no se recomienda. Bien, excelente. Voy a unificar las últimas preguntas y es sobre la combinación de medicamentos en los pacientes con uretroplastía. Preguntan, ¿usan oxibutinina, solifenacina o darifenacina? Y hay otra pregunta que también hacen acerca del uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en los pacientes que también tienen disfunción eréctil, si tiene utilización en este escenario. Eventualmente uno pudiese utilizar antimuscarínico en aquellos pacientes que ya llevan mucho tiempo utilizando sonda y que sabemos que la capacidad vesical puede estar un poco reducida. Lo podemos partir en el postoperatorio pensando en que próximamente el paciente ya va a estar sin sonda. Y en cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa, hasta donde yo sé, en realidad no hay un mayor rol en cuanto a la uretroplastía. Doctor Gómez, ahí no sé si... Hay algunos pacientes que presentan síntomas irritativos vesicales en el postoperatorio, que puede ser por la sonda, etcétera, y tienen contracciones vesicales y a veces expulsión de orina alrededor de la sonda por estas contracciones. Y entonces en esos pacientes sí que es como recomendable utilizar oxibutinina fundamentalmente. No vemos ventaja adicional de solifenacina o darifenacina, que entre paréntesis en nuestro país es limitado y es bastante más cara. Así que nuestro caballo de batalla es la oxibutinina. Y quizás no es mala idea dejarla de rutina en algunos pacientes, sobre todo pacientes con cirugía compleja de uretra peniana, con injertos largos, de los cuales uno obviamente quiere evitar que tengan escape de orina por vejiga hiperactiva. Respecto a los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, hay un planteamiento teórico de que quizá podríamos utilizarlos para aumentar el flujo sanguíneo de los genitales y de esa manera favorecer o disminuir la posibilidad de isquemia o favorecer una mejor cicatrización. Y efectivamente hay un estudio que hizo el grupo del doctor Sanjay Kulkarni en la India, hecho por el doctor Joshi, su ayudante, efectivamente encontró alguna ventaja de utilizar rutinariamente tadalafino en el postoperatorio. Pero esa experiencia no ha sido reproducida en otros centros y en realidad nosotros no lo usamos. Y sobre todo en pacientes con cirugía a nivel de la uretra peniana. De hecho, deberíamos tratar de evitar las erecciones. Hemos tenido complicaciones de hematomas a nivel peniano por erecciones nocturnas. De manera que quizá un poco lo que tratamos es evitar las erecciones más que favorecerlas. Excelente. Si tenemos espacio, hay una próxima pregunta. María Bueno, Torres, vamos con la última entonces. sí, María Torres nos pregunta si, ¿qué opinan sobre colocar la vejiga en reposo con el uso del colector? Dice que tuvo 2 casos en el que el paciente decidió retirar el colector y ambos se restenozaron. El concepto de reposo uretral, en el fondo, es poner la cistostomía para disminuir la inflamación y ahí reevaluar. Y de hecho hay muchos pacientes que en el periodo de reposo uretral la estrechez hasta puede obliterarse. Eso eventualmente puede pasar. Pero eso es lo que uno busca en el fondo, conocer bien las características de la estrechez para así poder determinar qué es lo que vamos a hacer. No me sirve operar a un paciente que se está dilatando porque no voy a poder caracterizar bien la estrechez. Claro, a veces a uno te llegan pacientes que han sido recientemente dilatados, incluso pacientes que vienen con una sonda puesta en la uretra, de los cuales no es posible identificar dónde está el problema.
yo diría que el mensaje más importante cuando uno enfrenta a un paciente con una estrechez uretral es poder determinar exactamente los límites entre la uretra sana y la uretra enferma. No hay que pensar en la uretra estrecha. La zona de uretra estrecha es donde la enfermedad es más intensa, pero eso no quiere decir que una uretra que tenga un buen calibre sea una uretra sana. Y eso puede ocurrir porque el paciente, al estar orinando contra la estrechez, presenta un fenómeno de hidrodistensión en el cabo proximal, que se produce porque el aumento de presión en la vejiga produce un efecto de dilatación. Y entonces podemos pensar que en esa zona, al haber un buen calibre, la uretra está bien, y eso es un error. En esos pacientes, si uno pone una cistostomía, como dice el doctor Opaso, deja la vejiga en reposo, el paciente deja de orinar por la uretra, y entonces esperamos un par de meses para que se estreche todo lo que se tenga que estrechar. Si aquí la gracia es poder tratar toda la uretra enferma. Más vale sobretratar uretra sana que dejar de tratar uretra enferma. Y por eso es que en esos pacientes el reposo uretral puede ser muy valioso. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos sus respuestas y la disponibilidad y disposición. Excelente conferencia, doctora. La felicito y de verdad gracias al doctor Reinaldo por siempre colaborar con la educación de nuestros residentes y de los urólogos jóvenes. Un abrazo desde aquí. Felicitaciones a la cabo, me sentí como un residente de nuevo, así que yo llegué a mi casa hoy día en la noche. No, realmente agradecerles de verdad. Muchas gracias también, Geraldini, por la excelente moderación que has hecho. Gracias, doctora Opaso. Felicitarla nuevamente por la charla que nos has dado, que fue estupenda. Y que decirte, Reinaldo, muchísimas gracias realmente por estar aquí. Nos honras con tu presencia, enalteces esta charla, así que muchísimas gracias. Agradecerle también a todos mis compañeros de la oficina de residente, a la CAU y a la Sociedad Chilena de Urología a través de Luis, mi compañero, quien va a cerrar esta clase, así que desde mi parte les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Creo que esta clase se ha cumplido lo que estamos buscando con este curso de residente de urología. Un tema interesante, con una gran concurrencia de residentes conectados, con una extraordinaria expositora, que me sumo a las palabras de Nahuel, claridad absoluta en presentar el tema, y con una discusión muy rica, muy bien coordinada, y donde hemos tenido, la verdad, el privilegio, el honor de contar con el doctor Reinaldo Gómez, que para todos es un referente de la cirugía reconstructiva, sobre todo de uretra, a nivel mundial, y hemos tenido una discusión, creo yo, extraordinaria. Ha sido una clase muy buena y una jornada, creo que ha superado todas las expectativas. Así que no me queda más que agradecerle a todos los residentes que están conectados, a nuestros residentes de la Oficina de Educación de CAU, especialmente a ti, Geraldine, por la excelente conducción, a Nahuel, obviamente, que dirige esta oficina, Valentina, nuevamente, muchísimas gracias por tu excelente presentación, y doctor Gómez, un gusto saludarlo, un honor nuevamente haberlo tenido en nuestro curso. Buenas noches a todos, que descansen y nos vemos en 15 días más. Que estén muy bien. Bye, Adiós. buenas noches. Gracias por todo. Chao, que estén muy Adiós. bien. Adiós.